Ya está. Buen día, ingeniero. Mi grupo y yo hemos desarrollado el tema de filtrado en el dominio de la frecuencia. Para comenzar con el tema, tenemos la introducción sobre la definición del procesamiento de imágenes. Este es un campo de la informática que se enfoca en el tratamiento y manipulación de imágenes digitales. Este tiene como objetivo mejorar la calidad en las imágenes, extraer información que sea pertinente, el filtrado, segmentado y reconocimiento de patrones, entre otro tipo de tareas. Como conceptos básicos de la frecuencia, tenemos que esto se refiere a la cantidad de ciclos o repeticiones de patrones en una imagen. Las imágenes pueden analizarse en el dominio del espacio, en forma de píxeles, o en el dominio de la frecuencia, utilizando la transformada de Fourier. La representación en el dominio de la frecuencia permite descomponer una imagen en sus componentes de frecuencia, lo que facilita la comprensión de su contenido y la aplicación de operaciones de filtrado. En cuanto a los fundamentos, tenemos la transformada de Fourier. Esta es una herramienta matemática que se utiliza para descomponer una señal o imagen en sus componentes de frecuencia. En el contexto del procesamiento de imágenes, se aplica para llevar una imagen del dominio espacial al dominio de la frecuencia. Para esto tenemos dos tipos de transformada, como podría ser directa, de espacio a frecuencia, e inversa, de frecuencia a espacio. Esto es útil para analizar patrones, texturas y características en una imagen. Permite manipular una imagen en el dominio de la frecuencia y luego regresarla al dominio espacial. En cuanto a los métodos de filtrado, existen diversos tipos de métodos. Entre estos podría ser el filtrado paso bajo, paso alto, paso de bandas o también el filtrado denominado notch. En este caso podemos ver una comparación entre el filtrado en el dominio de la frecuencia y el espacio en la imagen. Para estos dos, en cuanto a la frecuencia, el efecto del filtrado en el dominio de la frecuencia es eliminar el ruido en alta frecuencia, eh, realzar características específicas y suavizar la imagen mediante la atenuación de ciertas frecuencias. Como ventajas, podemos ver que es eficiente en términos computacionales y además es útil para el realce y atenuación de frecuencias específicas. Por el otro lado, el filtrado en espacio de imagen es eficaz para el filtrado de detalles finos y realce de bordes, ya que se pueden diseñar máscaras de filtro específicas para detectar ciertas características en el dominio espacial. Como ventaja, podemos ver que es más intuitivo, ya que no requiere la transformación de Fourier. Lo siguiente que vamos a ver son las limitaciones del filtrado en el dominio de la frecuencia. A pesar de que el filtrado en dominio es poderoso, tiene algunas limitaciones. Una de estas y la principal es que asume que la imagen es estacionaria en el tiempo, y esto en casos dinámicos puede ser un problema. Además, el filtrado en el dominio de la frecuencia puede introducir artefactos de borde en la imagen, si no se aplican técnicas de suavizado apropiadas en la transición entre el dominio espacial y el dominio de la frecuencia. Esto, por ejemplo, se resuelve utilizando el filtrado en espacio-imagen, como se vio en la diapositiva anterior. Y también la elección de máscaras y filtros y la configuración de parámetros afecta significativamente el resultado del filtrado. Por eso que es importante conocer características de la imagen y el propósito del filtrado para realizar este. Bien, en cuanto a los fundamentos, como se mencionó anteriormente, se utiliza lo que sería la transforma de Fourier, en este caso bidimensional, la cual es una extensión de la transforma de Fourier en dos dimensiones que nos permite descomponer una imagen en sus componentes de frecuencia. En lugar de considerar solo una dimensión de tiempo, estaríamos considerando dos dimensiones espaciales, las filas y las columnas de píxeles en la imagen. Esto significaría que podemos representar una imagen como una combinación de sinusoides de diferentes frecuencias en dos direcciones. En cuanto a las transformadas de Fourier, podemos utilizar, o bueno, tiene dos ecuaciones que pueden ser la continua y la discreta, donde f
V es la representación en el dominio de la frecuencia de la imagen, FXY es la imagen en el dominio espacial, y U y V son las frecuencias espaciales en las direcciones horizontal y vertical respectivamente. En cuanto al espectro de frecuencia en 2D, es la representación visual de la transformada de Fourier bidimensional de una imagen. Similar a un espectro de frecuencia unidimensional, se muestra cómo se distribuyen los componentes de frecuencia en la imagen, pero en dos dimensiones. Los ejes U y V representarían las frecuencias espaciales, como se mencionó anteriormente, mientras que la amplitud o la magnitud de los componentes de frecuencia se muestra en cada punto del espectro. Este espectro de frecuencia 2D es fundamental en el procesamiento de imágenes, ya que revela patrones, texturas y características presentes en la imagen original. Las componentes de alta frecuencia representan detalles finos, mientras que las bajas frecuencias pueden reflejar características más grandes y suaves en la imagen. En cuanto a las ventajas, tenemos lo que sería resaltar características específicas mediante la manipulación selectiva de los componentes de la frecuencia en el espectro de la imagen. Podemos resaltar ciertas características como los bordes, los patrones o detalles. También tenemos la eliminación del ruido, el cual es una imagen a menudo que se manifiesta como componentes de alta frecuencia en el espectro. Y para esto, el filtrado en el dominio de la frecuencia nos permite atenuar o eliminar estas frecuencias que no se desean y mejorando así la calidad de la imagen. Y también tenemos la compresión de imágenes, que es útil ya que nos permite reducir la información en el espectro de la frecuencia sin perder detalles críticos, lo cual puede ser esencial en aplicaciones de transmisión y almacenamiento de imágenes. En cuanto a su procesamiento, se divide en varios pasos clave. Primero tenemos el preprocesamiento de la imagen, luego la transformada de la imagen original, que es aplicando la transformada de Fourier. Esto nos daría lo que sería el espectro de la frecuencia. Después diseñamos lo que sería el filtro, que para de esta manera especificar que los componentes de frecuencia que deseamos podemos eliminarlos, atenuarlos o mantenerlos a nuestra preferencia. Estos filtros, como se mencionó anteriormente, pueden ser de diferentes tipos, como serían pasabajos o pasaltos. Seguidamente, existe una multiplicación en el dominio de la frecuencia, donde se multiplica el espectro de la frecuencia de la imagen por el filtro diseñado, y se aplica la transformada inversa de Fourier. Esto nos daría la imagen filtrada en el dominio espacial, que es la versión procesada de la imagen original, así obteniendo un postprocesamiento como resultado final, que contiene solo las características específicas que hemos especificado mediante el filtro en el dominio de la frecuencia. Como ejemplos, utilizando la transformada de Fourier discreta, aquí tenemos una imagen original y tenemos las representaciones matriciales de los módulos y las fases de los coeficientes de Fourier normalizados entre 0 y 1 y en falso color. También dentro del procesamiento, utilizando lo que serían los filtros paso altos y paso bajos, tenemos la aplicación de un filtro Gaussiano de paso alto. Eh, en orden sería, por ejemplo, en esta imagen original, que sería de los rayos X, utilizamos un filtro Gaussiano de paso alto. Luego aplicamos para mejorar la imagen otro filtro Gaussiano de paso alto y finalmente hacemos una ecualización del histograma de la imagen obtenida. Y aplicando un filtro ideal de paso alto en una huella dactilar, aplicamos el filtro paso alto y finalmente obtenemos un resultado después de una umbralización de la imagen.
Para las aplicaciones, primero se debe aplicar la transformada de Fourier para transformar la imagen en el dominio espacial, del dominio espacial al dominio de frecuencia. Y luego se deben aplicar filtros para eliminar componentes no deseados. Estos pueden ser filtros pasabajos, pasaltos o pasabandas. Y luego se debe aplicar la transformada inversa de Fourier para transformarla al dominio espacial. Siguiente, por favor. Las aplicaciones pueden ser para eliminación de ruido en imágenes, videos de videovigilancia o transmisión de video, en el que el ruido puede dificultar la detección de objetos o personas. Eh, esto se utiliza para eliminar este ruido en tiempo real y mejorar la calidad de las imágenes. También se puede utilizar en imágenes fotográficas por baja iluminación y en imágenes médicas como tomografías o rayos X para que los doctores puedan tener un diagnóstico más preciso. Siguiente, por favor. También se puede utilizar para la detección de borde y contornos, por ejemplo, en segmentación de objetos, que se utiliza en sistemas de visión de computadora para vehículos autónomos. También en reconocimiento de caracteres, eh, se detectan los contornos para identificar y aislar caracteres en manuscritos o imágenes de texto. Luego en detección de defectos en industria, que se utilizan para detectar productos que tengan grietas o irregularidades en la superficie. Y en realidad aumentada también se utilizan estos algoritmos para detectar contornos y superponer objetos virtuales sobre el mundo real. Siguiente, por favor. También se puede utilizar para la compresión de imágenes en distintos formatos, como JPEG, que es Joint Photographic Experts Group, que utiliza un tipo de transformada discreta del coseno, que es parecida a la transformada de Fourier, para, y luego se aplican técnicas de cuantización y codificación para comprimir esta imagen. Luego tenemos la JPG, que es una versión mejorada que utiliza la transformada wavelet, que también opera en el dominio de la frecuencia. Luego el PNG, que es Portable Network Graphics, en la que se utilizan técnicas de detección de bordes y contornos para identificar defectos de productos manufacturados. Eh, Luego el formato GIF, que utiliza una técnica de compresión llamada Lempel-Zip-Welk, pero también emplea filtros en el dominio de frecuencia. Siguiente, por favor. Bueno, lo presentado en esta diapositivas, podemos concluir que el filtrado en el dominio de la frecuencia permite separar los componentes de una señal o imagen en diferentes bandas de frecuencia y analizar y procesar componentes específicos de una imagen, así como eliminar el ruido o realzar características de interés. En el filtrado en el dominio de la frecuencia, la transformada Fourier es una herramienta fundamental que permite descomponer una señal en sus componentes de frecuencia y reconstruirla en el dominio del tiempo. Se utiliza una amplia gama de aplicaciones para el filtrado en el dominio de la frecuencia, como el procesamiento de señales de audio, imágenes médicas o imágenes normales, compresión, etcétera. El filtrado en el dominio de la frecuencia puede introducir artefactos no deseados como el efecto de borde de Gibbs en imágenes, si es que no se realiza de manera adecuada. Siguiente. Muchas gracias por su atención, ingeniero.